nuestras exposiciones. Perdonen que haya tenido un pequeño lapso de tiempo sin aparecer ninguna clase grabada. Tuve algunas dificultades con mi pequeña hija que estuvo enferma y eso me limitó considerablemente la posibilidad de avanzar en la grabación de alguna de las clases. He recibido todos los trabajos. Doy por sentado que entre hoy y mañana subiré todas las calificaciones, pero he quedado muy satisfecho con los trabajos que han realizado. Y bueno, los invito a que continuemos avanzando en nuestro curso. Hoy quiero trabajar con ustedes esta problemática de la relación entre rehabilitación y reincidencia, y lo quiero hacer bajo la idea de cuáles son las evidencias de las cuales disponemos con relación a esta relación, de las cuales disponemos con relación al efectivo impacto que puedan tener los denominados programas de tratamiento, los denominados programas de rehabilitación, ¿verdad? Como ustedes imaginarán, el problema de la rehabilitación aparece ante la pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer con aquellos que están encarcelados toda vez que han violado la ley? Yo narro esto siempre como una anécdota. En algún momento, cuando dirigí el sistema penal adolescente del Uruguay, el gran problema que tenían estas instituciones vinculadas al sistema penal adolescente era el volumen importante de fugas que se producían desde los centros de privación de libertad de adolescentes, ¿verdad? En el momento en que me toca a mí asumir esa responsabilidad, recibo las indicaciones del señor presidente de la República de que deberíamos, que era imperioso, parar la fuga de los adolescentes, cosa que se consiguió más o menos en un mes y poco, cambiando algunas dinámicas operativas, cuestiones vinculadas a los controles de seguridad y demás, pero la pregunta que inmediatamente se planteó, o por lo menos la que yo planteé inmediatamente, fue esta misma que da origen a la cuestión de la rehabilitación. Bueno, perfecto, ya están adentro, ¿y ahora qué hacemos con ellos? ¿No? Es decir, el gran problema de la rehabilitación atraviesa o está permanentemente atravesado por este interrogante que nos invita a reflexionar con relación a esto. ¿Qué se debe hacer con los que violan la ley, además de encarcelarlos? ¿No? Bueno, la ley dispone que cuando se comete un delito, alguien es juzgado y es procesado o no, es encarcelado o no es encarcelado, pero bien, una vez que es encarcelado, ¿qué se hace con ello? ¿Verdad? Ustedes deben haber visto ya en alguna de las bibliografías que hemos avanzado que el auge del ideal rehabilitatorio, ¿verdad?, es el que sostuvo durante mucho tiempo, lo vimos en la clase anterior, todas las reformas penales que se dieron a lo largo de todo el siglo XIX, incluso a lo largo de todo el siglo XX, y tuvo un momento muy particular de, vamos a decirle así, de fuerte interpelación crítica sobre los años 70, sobre todo en los Estados Unidos, ¿verdad? Porque cuando uno hace la historia de las prisiones parecería, por esta cuestión de la dominancia de algunas ideas culturales que nosotros de alguna manera recibimos de otros países, que la situación de las prisiones en todos los países es una situación que va, digamos, en los mismos tiempos. Y esto no es así, ¿verdad? La historia de la dinámica de las prisiones norteamericanas, que es donde se instala esta fuerte crítica al ideal rehabilitatorio sobre la década de los años 70, no es evidentemente la historia de las prisiones latinoamericanas. Si nosotros nos vamos a referir a la historia efectivamente acontecida en nuestros ámbitos latinoamericanos, la década de los años 70 es el comienzo de una larga noche oscura, fruto de golpes militares, dictaduras y demás. De modo que, a pesar de que se toma esto como una referencia, lo cierto es que, particularmente en los Estados Unidos, en Gran Bretaña también, y un poco más tardíamente, o más o menos en los mismos tiempos en Francia, no se olviden que Vigilar y Castigar es un texto de esta época, de esta década, son prisiones que empiezan obligan de alguna manera a un tipo de reflexión distinta. En el caso de los Estados Unidos, la reflexión condujo a un hombre como Martinson a la realización de un estudio que se denominó ¿Qué funciona? Interrogantes y respuestas sobre la reforma de la prisión, ¿verdad? En este estudio, Martinson
plantea esta cuestión de que, bueno, parecería, luego haber revisado todas las evidencias que hay con relación a los programas y los efectos que tienen estos programas sobre el comportamiento de los delincuentes una vez que han sido liberados, que nada funciona, ¿no? Y se instala este largo periodo en el cual la rehabilitación como ideal de trabajo con los que están dentro de las prisiones, cae estrepitosamente, ¿verdad? Hay varias versiones con relación al alcance, a la intensidad de la afirmación de Martinson. Lo cierto es que unos, no es que después de Martinson no hayan habido estudios o trabajos que de alguna manera vayan a contrapelo de las afirmaciones de Martinson. Lo cierto es que durante cerca de un cuarto de siglo, 25 años, las ideas de Martinson con relación a lo que no funcionaba dentro de las prisiones en materia de tratamiento rehabilitatorio o en materia de tratamiento en un sentido general, fueron las dominantes, y este fue un panorama que abrió nuevamente las puertas, y es algo que ya habíamos visto anteriormente, la crítica a la rehabilitación, abrió nuevamente las puertas a todas las ideas relacionadas con la importancia de la seguridad, ¿no? Es decir, la caída de la rehabilitación trajo consigo un revisionismo muy importante acerca del lugar de la seguridad dentro de las prisiones. Los datos que empiezan a producirse a partir del trabajo de Martinson y las reflexiones que se realizan a partir de este trabajo nos van a ir dando algunas pistas con relación a esta problemática de la rehabilitación. Yo les quiero acercar brevemente algunas de ellas para que la podamos pensar no solo en los tiempos históricos, sino en nuestros tiempos actuales, que también son tiempos históricos, evidentemente, ¿verdad? Una de las primeras cosas que se aprende a partir del trabajo de Martinson, que obligó una y otra vez a revisar los programas existentes, los trabajos existentes, las técnicas que se aplicaban, es que no todos los programas tenían la misma efectividad y por tanto tampoco tenían la misma eficacia, es decir, su nivel de alcance en el tiempo no era igual para un tipo de programa que para otro, ¿verdad? Lo que trae aparejado consigo una suerte de disminución de esta fuerte carga que se le adjudica a los programas de tratamiento, en el sentido de que son buenos programas de tratamiento en tanto y en cuanto tengan impacto en una población mucho mayor, o en tanto y en cuanto tengan impacto en una población mucho mayor y además sean constantemente replicables, ¿verdad? Esto fue algo que empezó a generarse aún hasta el día de hoy. Esto es una de las ideas fuertes que hay con relación a los estudios de reincidencia, a los estudios de la relación entre rehabilitación y reincidencia, la problemática de que no todos los programas tienen la misma efectividad y eficacia, pero también esta conclusión, que es una conclusión que es compartible, que podemos acompañar sin ningún tipo de problema, deriva en otra conclusión, que no desarrollar programas de intervención, es decir, no hacer nada dentro de la vida cotidiana en una prisión con los que así se encuentran privados de su libertad, bueno, no es no es un buen camino para la reducción de la reincidencia. Entonces, tengamos por un lado una primera evidencia, ¿verdad? No todos los programas tienen el mismo nivel de efectividad y eficacia. Esto es por un lado, pero por el otro lado, el no hacer nada tampoco tiene ningún nivel de eficacia. Es decir, lo que se está afirmando es que los programas existentes tienen límites, tienen impactos limitados, pero el no hacer nada porque estos programas tengan límites o impactos limitados tampoco resuelve el problema. Es decir, la solución securitaria al interior de la relación con los prisioneros en cualquier prisión del mundo no es una solución que tenga efectos a posteriori en el problema denominado de la reincidencia, ¿verdad? Esto me permite a mí entonces que nos podamos introducir, ¿verdad? Si estas dos ideas son las ideas que terminan como implantándose después del trabajo de Martinson, creo que una de las cosas que deberíamos poder hacer para poder pensar de qué manera fue interpelado este ideal rehabilitatorio es caracterizarlo, ¿verdad? Es decir, tratar de decir, bueno, cuáles son los contenidos que le dan forma, aún hoy, en nuestros días, a esto que denominamos el ideal rehabilitatorio, ¿verdad? Creo que la primera característica es que el ideal rehabilitatorio
trae detrás suyo, o si ustedes quieren, sosteniéndolo, ¿verdad? Como un piso de fundamentación, la idea de que el delito es el resultado, es el producto de un conjunto de factores, tanto psicológicos, sociales, económicos, que tienen combinaciones múltiples y combinaciones específicas en cada persona. Esto es, el ideal rehabilitatorio, de alguna forma, por no decir que de una forma muy interesante, desecha la idea de la sobredeterminación etiológica del delito en el sentido más duro de la palabra, esta de la sobredeterminación, ¿verdad? No hay en el ideal rehabilitatorio una afirmación, digamos, pesimista con relación a las personas que cometen el delito, sino que todo lo contrario, hay una mirada optimista con relación a las posibilidades de transformar las condiciones o los factores que llevaron a tal o más cual persona a la comisión del delito. Este ideal rehabilitatorio, que está marcado fuertemente por la pregunta, por la interrogante que vimos al inicio de la clase de hoy, de qué se debe hacer con los que están encarcelados toda vez que han violado la ley, tiene además implicaciones en el afuera. Es decir, el ideal rehabilitatorio, si bien va a tener una parte muy importante en el interior de la vida cotidiana de las prisiones, también tiene un, vamos a llamarlo así, un efecto de desborde allende la prisión, es decir, fuera de la prisión. Porque si se reconoce que el delito es el resultado, es el producto de un conjunto de factores psicológicos, sociales, económicos, culturales, combinados de múltiples formas y de formas individuales e individualizadas en cada persona, entonces el problema de cómo prevenir el delito o cómo adelantarnos a la posibilidad de que aparezcan nuevos delitos o que crezcan nuevos delitos, que es una de las grandes preocupaciones de nuestros días, debía entonces el trabajo a realizar allende las prisiones, es decir, fuera del ámbito de las prisiones, debía orientarse a trabajar sobre estos factores tanto psicológicos, sociales, económicos, culturales, y es lo que abre, digamos, todo una muy interesante tarea de investigación y de intervención en el afuera, tratando de transformar algunos de esos elementos que de alguna forma son reconocidos como elementos presentes en aquellos que han sido estudiados cuando han estado privados de libertad o cuando están privados de libertad. El, 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 el articulado entre estas dos posiciones, es decir, lo que se debe hacer dentro de la prisión como lo que se debe hacer en el plano preventivo, la prevención del delito desde esta perspectiva del ideal rehabilitador, lleva inmediatamente a depositar, vamos a llamarla así, en el sistema penal, un encargo social muy interesante, muy importante, y es que se le encarga al sistema penal la tarea de identificar y desarrollar entonces un conjunto de acciones sobre estos factores que han sido previamente identificados como factores, después se le va a denominar, o en paralelo se le va a denominar factores criminógenos, con vistas a producir su neutralización. Y ese va a ser, digamos, el objetivo central de todo el sistema en función de, de esto que se va a denominar la rehabilitación. Es decir, la rehabilitación es el trabajo que se va a emprender a través de un conjunto de acciones y disposiciones de intervención técnica sobre factores criminógenos con vistas a neutralizarlos en algunos casos, alivianarlos en otros y desaparecerlos vía la transformación en la inmensa mayoría de los casos, que es lo que se pretende como ideal, ¿verdad? Y ese va a ser el objetivo, o se supone que ese va a ser el objetivo que se configura a partir de este encargo social. Si esta idea, digamos, de concepción criminológica del delito efectivamente plantea que el delito es el resultado, el producto, una serie de factores combinados, de factores sociales, psicológicos, económicos y culturales, entonces va de suyo que en una reflexión de esta naturaleza, cualquier acción que se emprenda con los que están privados de libertad debe ser una acción altamente individualizada, en tanto y en cuanto
las combinaciones que se pueden producir y los factores criminógenos que pueden estar presentes en las trayectorias delictivas de las poblaciones que están privadas de libertad no son, digamos, equiparables desde la A a la Z todas entre sí, es decir, no son posibles homogenizarlas porque la historia de las trayectorias delictivas son todas diferentes, ¿verdad? Esta idea de que la historia de las trayectorias delictivas son diferentes, que las entradas al mundo del delito son diferentes, son las que van a conducir entonces a la idea de fuerza de que cualquier acción de rehabilitación debe ser altamente individualizada. Y esta idea de la individualización aterriza, digamos, en el plano penal de la mano de un viejo conocido nuestro que es el problema de la clasificación. Es decir, la individualización va a llevar, necesariamente va a conducir a las acciones a, a una problemática de clasificación, porque la, privados de libertad constituyen una población que solo es homogénea en tanto y en cuanto están privados de libertad, y si yo quiero hacer intervenciones altamente individualizadas con todos y cada uno de ellos, tengo que producir clasificaciones que me permitan a mí detectar las diferencias y por tanto emprender acciones concretas en función de esas diferencias que he encontrado. Ustedes han visto que las clasificaciones que hay en los sistemas penitenciarios, y lo voy a decir sin ningún sentido peyorativo, son clasificaciones groseras en el sentido de que son clasificaciones macro. Esto es la primera, bueno, las clasificaciones relacionadas con el sexo, hombres por un lado, mujeres por el otro. Las clasificaciones vinculadas con la condición jurídica, preventivos por un lado, condenados por el otro. Las clasificaciones que hay con relación al compromiso delictivo, esto es lo que se denominan primarios, de los que se denominan reincidentes, y así sucesivamente hay todo un conjunto de clasificaciones que son las que van, de alguna manera, a organizar esta suerte de formato individualizable, ¿verdad? Y acá todo un campo de trabajo bien interesante con relación a los nuevos procesos de subjetivación que se abren a partir de esta nueva, de esta forma de clasificación, que son las que van a conducir en última instancia la dirección de algunos de los programas de tratamiento, de algunos de los programas de intervención técnica en el interior de las prisiones, ¿verdad? Esta idea de que la rehabilitación es el objetivo del sistema, de que la rehabilitación debe ser altamente individualizada, esto es, debe estar fundada en un estudio científico, y esto es científico, pónganlo entre comillas, ¿verdad? Y no es, las comillas no son peyorativas tampoco, son las que van a, de alguna manera, a adjudicarle al Estado un poder de discrecionalidad en sus acciones al interior de las prisiones que de alguna manera, si ustedes quieren, bordean, ¿sí? La vigencia de algunos de los derechos que puedan tener los prisioneros o los delincuentes, como ustedes le quieran llamar. Esta cuestión de la discrecionalidad del Estado en cuanto al uso de acciones para buscar la rehabilitación de los prisioneros es lo que se va a verificar en la práctica cotidiana como la idea de que el tratamiento es obligatorio, ¿verdad? Es decir, el hecho de que el Estado se encargue, digamos, y le encargue a una institución que responde a él la tarea de rehabilitar a los prisioneros, y el hecho de que esta tarea de rehabilitación esté marcada por un conjunto de acciones y de intervenciones técnicas sobre estos prisioneros es lo que también, de alguna forma, le va a dar legitimidad a la discrecionalidad del Estado con relación a las acciones que deberían emprenderse para producir la corrección de los prisioneros. Y esta cuestión de la discrecionalidad del Estado con relación a las acciones interventoras, con relación a las acciones tratamentales, son las que van a conducir necesariamente a la idea de que el tratamiento en las prisiones tiene que ser un tratamiento obligatorio. Y lo habíamos visto cuando habíamos analizado las, digamos, tipologías más grandes que hay o una clasificación genérica de cómo pueden ser divididos los tratamientos. Lo cierto es que
La idea de que alguien que ingresa a una prisión está obligado a seguir un tratamiento es una idea que está bastante presente en casi todas las prisiones en todas partes del mundo. No es una cosa que se ve en un país y no se ve en otro. Esta cuestión de la obligatoriedad del prisionero de hacer o asumir determinadas tareas, determinadas acciones, de incorporarse a determinados programas como parte de las evaluaciones que se van a ir haciendo acerca de su estancia en la cárcel, su comportamiento en la cárcel y por tanto, y acá hay otro enganche que se da con relación a este problema de la clasificación, con relación a cómo ha ido progresando dentro del sistema penal, ¿verdad? Este esquema es el que a grandes rasgos dibuja el trazo general de cualquier programa de rehabilitación o cualquier filosofía de la rehabilitación que nosotros podamos encontrar en los sistemas penales modernos, ¿verdad? Y quiero redondear sobre esta idea para poder avanzar un poco más. Cualquier programa moderno sobre rehabilitación asume que el delito es el resultado de un conjunto importante de factores muy variados. Es decir, la propia historia de la criminología fue conduciendo a que las perspectivas más fundamentalistas o más reduccionistas o de sobredeterminación de la concepción del delito fueran mutando, ¿verdad? Y se fueran incorporando un conjunto de elementos que de alguna manera de forma inicial habían quedado fuera. Cuando digo de forma inicial, me estoy refiriendo, bueno, hay una distancia muy importante en la forma en que un autor como Lombroso concibe esto que Michel Foucault denomina la naturaleza del delito, a cómo la podemos pensar los criminólogos críticos, por ejemplo, ¿verdad? Lo cierto es que la posición esta de que el delito es el resultado de un conjunto de factores, que son factores de diferente orden, de diferente impacto, con diferentes efectos sobre la vida de las personas y que no se configuran homogéneamente en la vida de las personas, es un elemento que está presente en un grado mayor, en un grado menor, en cualquier concepción de rehabilitación que nosotros podamos encontrar dentro de los sistemas penales. En este caso los invito a que ustedes revisen en función de las características, en este caso de Argentina, cómo está concebido esto dentro de las propias regulaciones legales con relación a la privación de libertad. Esto es las reglamentaciones existentes con relación a cómo se debe cumplir la privación de libertad o las reglamentaciones existentes con relación a la ejecución de la pena, que es más o menos lo mismo, por no decir que es lo mismo, pero el mismo perro con diferente collar, ¿verdad? Todo programa de rehabilitación también, toda concepción de rehabilitación, todo dibujo de la rehabilitación como dibujo de política de Estado tiene, y es fácil también poderlo visualizar en cualquier país en que nos movamos, una vertiente que está dirigida al área de la prevención, es decir, que no toma como objeto a los prisioneros, sino que toma como objeto a aquellos que eventualmente pudieran, por las características que se han identificado como características socioeconómicas, culturales, de desarrollo social y demás, pudieran estar en algún momento comprometidos con el crimen, ¿verdad? Esta, este dibujo de la rehabilitación no siempre tiene, y esto es bueno plantearlo, no siempre tiene la consigna o el mandato estatal que le da forma a la obligatoriedad del tratamiento. Es decir, no es posible encontrar, o por lo menos para el caso uruguayo esto es bastante presente, pero de repente no porque no esté regulado legalmente, sino porque no es posible sostenerlo en la práctica. Pero a lo que voy es a esto, es decir, la línea con relación a la obligatoriedad del tratamiento es una línea que si bien puede aparecer tanto a nivel de política pública con relación al trabajo dentro de las prisiones como en las reglamentaciones internas de las prisiones, el problema de la obligatoriedad no se dibuja con la misma fuerza, digamos, que
el dibujo que estas tienen en otros países como puede ser los Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, etcétera, donde sí hay un trazo fuerte con relación a la obligatoriedad de introducirse en algún tipo de programa de tratamiento para ir evolucionando en el interior mismo del sistema penal. Ahora bien, si este es el dibujo, si este es el trazo, ¿verdad? Si estos son los mandatos, si estos son los encargos que se le dan al sistema penal con relación a cómo debe realizarse esto que se denomina rehabilitación, y más adelante vamos a profundizar un poquito más en esto, deberíamos poder entonces, y es una de las preocupaciones fundamentales de los investigadores en esta área, en el área de las relaciones entre rehabilitación y reincidencia, deberíamos poder identificar cuáles son los principios que organizan y diferencian a los programas que son eficaces de los no eficaces. Es decir, cómo nosotros podemos detectar cuáles son aquellos elementos que nos predicen a nosotros que un programa va a ser más eficaz que otro y por tanto, porque esto es un problema de recursos, es un problema de presupuesto, hacia ellos deberíamos avanzar buscando que prioricemos aquellos programas que son eficaces y disminuyendo la posibilidad de gastar plata en programas que la evidencia empírica ha demostrado que no son eficaces, ¿verdad? Bueno, hay evidencias disponibles y en la bibliografía ustedes lo pueden revisar ampliamente. En América Latina las investigaciones sobre reincidencia son bastante pobres, ¿verdad? Yo por lo menos el recorrido que he podido hacer, los estudios, digamos, más consistentes los he encontrado en Chile, en algún caso en Argentina, he visto algún estudio, pero en un sentido mucho menor. En Uruguay los estudios que hay son, digamos, estudios teóricos, no hay estudios de relevamiento empírico, y en la literatura, en sentido general, en el campo donde nos estamos moviendo, los estudios más dominantes o los estudios que se siguen más en las revistas o que tienen mayor impacto en las revistas de criminología son los estudios que se denominan como estudios basados en la evidencia, es decir, estudios que se han dedicado a dar seguimiento a los resultados de los programas de tratamiento que existan en las prisiones donde en definitiva estén trabajando los investigadores, ¿verdad? Hay en este sentido, ¿verdad? Lo que yo les voy a anunciar a partir de ahora son un conjunto de evidencias que parecerían ser evidencias inapelables con relación a los resultados de las investigaciones que se han realizado con respecto a la relación entre rehabilitación y reincidencia en prisiones, por lo menos prisiones europeas, prisiones canadienses, prisiones norteamericanas, ¿verdad? Yo estoy pensando en el caso europeo, en España y en Inglaterra, donde también hay un trabajo bastante interesante con relación a la investigación in situ de algunos programas de tratamiento que se aplican en dichas prisiones. La primera evidencia disponible, y el hecho de que sea una evidencia no significa que no se use, seguramente a ustedes cuando yo les diga cuál es esta primera evidencia les van a venir algunos ejemplos a la memoria. A mí particularmente me vienen unos cuantos, aún en el caso de la situación actual del sistema penal uruguayo. La primera evidencia es que las intervenciones que están orientadas hacia el castigo, es decir, a producir sufrimiento, no impactan en la trayectoria delictiva, es decir, más bien producen el efecto contrario, la refuerzan y además le otorgan consistencia, porque le otorgan un conjunto de contenidos para darle sustentabilidad a las racionalidades que sean las racionalidades que sostengan el por qué yo decido tener una vida vinculada al delito. Estas intervenciones orientadas hacia el castigo, uno las visualiza claramente en aquellos discursos políticos, básicamente políticos, pero también en aquellas prácticas administrativas donde se da por sentado que si el encierro es más duro, que si las condiciones del encierro son más duras, necesariamente la persona va a desistir de su comportamiento delictivo, lo va a pensar dos veces o no lo va a realizar. Esto es algo que en las investigaciones que se han realizado con relación
a los vínculos que hay entre rehabilitación y reincidencia han echado por tierra. Es decir, no es cierto, ¿verdad? No es cierto que las intervenciones que se orientan básicamente a incrementar la intensidad del castigo tengan un impacto favorable sobre la trayectoria delictiva. Más bien todo lo contrario, es decir, la cárcel dura no perdura, vamos a decirlo así, en el sentido de que no perdura en el recuerdo toda vez que la persona ha sido liberada para hacerlo desistir de seguir en la trayectoria delictiva, ¿verdad? La segunda evidencia, muy interesante, discutible, teóricamente con muchos, digamos, agujeros negros, vamos a decirle así, pero que en algunos casos ha resultado sumamente interesante. La segunda evidencia, repito, es aquella que afirma que las intervenciones que tienen un impacto mayor, un impacto más fuerte, un impacto de mayor intensidad, son aquellas que tienen una orientación teórica de tipo cognitivo-conductual, ¿verdad? Y que sus acciones han sido, sus acciones de trabajo, se despliegan a partir de la identificación de un conjunto de factores que han sido claramente identificados como factores asociados a la trayectoria delictiva del sujeto. El país donde yo más he visto este desarrollo es Canadá y digamos, por desborde lo he visto también en España, es decir, el, la filosofía, el cognitivismo español y canadiense está bastante presente en estos lugares. Comentando que los programas cognitivistas o los programas con una orientación cognitivo-conductual eran programas que habían mostrado o que muestran todavía, en el caso de algunas prisiones como las canadienses o las prisiones españolas, un nivel de impacto bastante interesante con relación a los resultados que produce sobre la trayectoria delictiva de algunos prisioneros o por lo menos de algunos tipos de prisioneros vinculados a algún tipo de delito, ¿verdad? Esta filosofía del tratamiento cognitivo-conductual, estas intervenciones, el tratamiento cognitivo-conductual, son las que dan forma y les dan contenido a lo que se denomina el tratamiento multisistémico, ¿verdad? Es decir, es un tratamiento que está enfocado a producir acciones en diferentes niveles de la vida del sujeto en función de los factores que han sido identificados como fuertemente asociados al inicio de la trayectoria delictiva, ¿verdad? La otra evidencia, la otra evidencia que se constituye en un principio de trabajo para organizar cualquier trabajo de tratamiento, cualquier trabajo de rehabilitación, es que las intervenciones que se produzcan, que las acciones que se produzcan, no deberían producirse como acontecimientos aleatorios o como acontecimientos inconscientes en el sentido de no planificados, sino que deben ser acciones seriamente pensadas, seriamente planificadas y con un nivel de ejecución de una alta intencionalidad y en correspondencia con los objetivos que hayan sido planificados. Es decir, acá lo que se está planteando por parte de estos investigadores que se han dedicado al estudio de las relaciones entre rehabilitación y reincidencia es que si bien cualquier acción que se produzca dentro de la prisión o dentro de las prisiones producen efectos, no todas las acciones que se producen dentro de las prisiones tienen el mismo efecto en cuanto a su calidad y en cuanto a su intensidad. Y esto es bastante compartible, ¿verdad? Yo siempre he dicho que hay determinadas situaciones en las que cualquier cosa que pase tiene un efecto, vamos a llamarle así, por seguir la jerga psicológica, un efecto terapéutico. Algo pasa en la vida de la persona, ¿verdad? Pero no, acá no estamos hablando de cualquier cosa que pase, sino que se está afirmando que una intervención que esté organizada, que esté dirigida o que esté, digamos, direccionada con vistas a dar cumplimiento a este famoso objetivo de la rehabilitación, es una intervención que tiene que estar fuertemente planificada, fuertemente direccionada, con momentos bien claros con relación a las distintas etapas que se van a seguir, las distintas acciones que se van a seguir. Esto es, no pueden ser intervenciones alegres, no pueden ser intervenciones
digamos, de tipo que se vayan armando espontáneamente al interior del trabajo con los prisioneros. Acá me quiero detener un poquito, ¿verdad? Porque uno de los grandes problemas que se observa en las investigaciones que hay entre rehabilitación y reincidencia, que tiene que ver de alguna manera con lo que había trabajado Garland o lo que trabajó Garland en el texto Castigo y Sociedad Moderna, lo que se busca es estandarizar, hay una suerte de vocación estandarizadora con relación a las características que deberían tener las intervenciones, ¿verdad? Buscando qué cosa, que estas intervenciones sean replicables y al ser replicables puedan ser evaluables más o menos bajo las mismas reglas y por tanto llegar a conclusiones más efectivas o no. Yo tengo la fuerte sensación de que esta, vamos a denominarla así, estandarización, o si ustedes quieren, búsqueda de la estandarización o búsqueda del armado burocrático de procesos de intervención, terminan teniendo como efecto, si bien pueden cumplir formalmente toda esta cuestión de la planificación y de los objetivos y la dirección, intencionalmente buscada, terminan teniendo un efecto que yo le denomino el efecto frialdad, es decir, el efecto del distanciamiento, ¿no? En tanto y en cuanto los que han trabajado con personas saben que el encuentro con el otro es un encuentro que desborda cualquier planificación, ¿no? Sin embargo, la apuesta a este tipo de intervención es una apuesta a relaciones fríamente calculadas, y una vez más, no lo estoy usando en sentido peyorativo, lo que estoy tratando de remarcar es que se busca darle a las intervenciones un nivel de formalidad, tanto en su formato de pensamiento como en su formato de ejecución, que terminan produciendo un efecto de frialdad y por tanto de distanciamiento con el otro, porque todas las variables que van a definir la relación y lo que se quiere buscar con la relación han sido previamente acordadas y se busca por todos los medios no desviarse de esos elementos identificados como variables a trabajar. En mi opinión, esto convierte el trabajo con los prisioneros en un trabajo frío, en un trabajo distante, en un trabajo que en última instancia, si ustedes quieren, intensifica esa escisión que hay entre el ellos y el nosotros y reproduce a la vuelta de la relación una forma de objetivación del otro como un objeto de una intervención y no como un sujeto activo de la relación que se está dando con la persona que esté trabajando con él. Este es uno de los elementos que más digamos, resquemores, vamos a llamarla así, o distanciamiento teórico, me produce este tipo de afirmación. Lo cierto es que está definida como uno de los principios que deben organizar cualquier tipo de intervención. Si usted quiere tener una prisión ordenada desde el punto de vista de las intervenciones tratamentales, desde el punto de vista de los programas de tratamiento, hágalo así, planifique, ejecute. Las ejecuciones tienen que estar claramente articuladas con las planificaciones y las acciones tienen que ser, digamos, claramente digitadas y no se salga del programa. Eso es lo que se está planteando, ¿no? Yo tengo mis dudas con relación a, digamos, a la calidez, no estoy hablando de la calidad, estoy hablando de la calidez de ese tipo de relación, en tanto y en cuanto deshumaniza la relación misma, y acá estoy usando deshumanizar en un sentido muy particular, es decir, le saca vitalidad al encuentro con el otro, que es siempre mucho más rico que cualquier posibilidad de planificación que nosotros podamos realizar cuando estamos enfrentándonos a la relación con un otro o un igual o como ustedes le quieran llamar, ¿verdad? Una de las cuestiones importantes de los principios que han sido identificados con relación a las intervenciones eficaces es que las intervenciones son más eficaces
siempre y cuando se dirijan puntualmente a aquellos aspectos que claramente han sido identificados como aspectos que están fuertemente comprometidos con el mantenimiento de la trayectoria delictiva. Esto es, si se ha determinado que el inicio de la trayectoria delictiva, el mantenimiento en la trayectoria delictiva está muy explicado, y esto es muy explicado, ubíquense en un sentido de investigación científica, entre comillas, está muy explicado por características de personalidad, bueno, entonces las intervenciones deben apuntar a la transformación de esas características de personalidad. Si lo que ha sido identificado como problemático en la entrada al mundo del delito y el mantenimiento en el mundo del delito es el contenido, la tipología y la forma de las relaciones sociales con los otros, bueno, concentrémonos en las relaciones sociales con los otros y no en la personalidad. Es decir, hay acá como una suerte de atomización, ¿verdad?, de todos estos factores y se plantea que no intente organizar programas de intervención que trabajen sobre factores que no están identificados como factores asociados al inicio o el mantenimiento en la trayectoria delictiva. Es algo así como no pierda su tiempo en cosas que de repente sí pueden ser útiles para la persona en otra área, pero que no están vinculadas a su historia delictiva. Esta es una de las cuestiones fundamentales que aparece en las investigaciones que se han realizado y que también nos devuelve a nosotros la problemática del costo que significa organizar un conjunto de programas técnicos de intervención dentro de las prisiones, ¿verdad? En definitiva, la intervención más eficaz, ¿verdad?, va a ser aquella que busca que sea menos probable que la persona que está comprometida con el mundo del delito vuelva a violar la ley, ¿verdad? Es decir, y es acá donde aparece esta idea de que la función, la tarea de cualquier intervención es apuntar, digamos, a la reducción de la reincidencia, porque lo que se está buscando es que la persona, una vez que esté liberada, no vuelva a tener problemas con la ley, es decir, reconozca las reglas del mundo legal y por tanto no pase a infringir las leyes, ¿verdad? Una vez establecidos estos principios, tendríamos que preguntarnos qué métodos son los que funcionan mejor, para qué tipo de delincuentes, bajo qué condiciones y entornos y para qué fin, ¿no? Una vez que han sido definidos todo este conjunto de principios de intervenciones eficaces, ¿verdad? Hay una cuestión importante que a mí me gusta problematizar siempre cuando aterrizo en esta parte de la cuestión, y es que el estado de las cosas con relación a la relación entre rehabilitación y reincidencia nos puede conducir peligrosamente a lo que yo denomino una especificación infinita, ¿verdad? Esto es, si las intervenciones deben organizarse en torno o deben tener la forma, un tratamiento individualizado, uno corre el riesgo, ¿verdad?, de producir intervenciones altamente individualizadas, como si la vida del sujeto en el afuera ocurriera prescindiendo de las relaciones con los otros. Es decir, acá estoy introduciendo una crítica a esas intervenciones que son intervenciones donde los otros no aparecen en las relaciones vinculares con la persona que estoy interviniendo. Vamos a suponer que el sujeto A, que está prisionero, ha sido estudiado y demás, y se organiza una intervención de tipo altamente individualizada, pero que se focaliza única y exclusivamente en la vida del prisionero y no, por ejemplo, en las relaciones con los otros, ¿no? Es decir, esta especificación infinita de la clasificación individual o de la definición individual de los contenidos de una intervención pueden traer aparejado problemas prácticos bastante importantes. El primero de ellos es si los sistemas penales no están estructurados y por tanto no están organizados de tal forma de que haya tantos técnicos como personas estén privadas de libertad. Si uno avanza hacia programas
altamente individualizados, y voy a poner un caso muy concreto, si uno considera que la mejor forma de intervención con los prisioneros es la forma terapéutica individual, entonces tendría que tener un ejército de psicólogos para producir instancias prácticas de trabajo terapéutico con una secuencia y una sistematicidad lo suficientemente fuerte como para que produzca algunos efectos. Esto ustedes saben que no ocurre así, no solo porque no es deseable en el sentido de que económicamente es sumamente costoso y uno se preguntaría para qué quisiéramos tener un psicólogo por cada persona que haya en el mundo, sino porque además el sujeto no vive solo, ¿verdad? El sujeto vive con otros. De modo que esta cuestión de hacer tratamientos individualizados o que el tratamiento tenga un estudio individualizado de los factores que llevan al ingreso a la trayectoria delictiva, no debería conducirnos, ¿verdad?, a una suerte de carrera de especificación infinita que nos deje en última instancia con los brazos cruzados o con las manos atadas, porque no vamos a tener ni las condiciones para poder realizar ese trabajo, ni las economías necesarias para poderlo sostener, ¿verdad? En definitiva, la evidencia, lo que está indicando, la evidencia empírica, lo que está indicando es que los programas de tratamiento que producen efectos más positivos, más intensos, más duraderos y más definitorios en la vida de los infractores, de las personas que han cometido delitos, son los programas que se ejecutan en comunidad, es decir, con otros que son los que componen la vida verdadera, vamos a llamarla así, de las personas que están privadas de libertad y sobre todo con ofensores jóvenes, es decir, con aquellos que están, digamos, en un momento de entrada a la trayectoria delictiva. Acá, si bien esto es una evidencia que se repite en algunas de las investigaciones, y ustedes lo pueden ver en la literatura que hemos aportado, hay algunas, vamos a llamarlas así, disidencias, ¿no? Hay algunos autores que plantean que lo mejor que se puede hacer con los ofensores jóvenes, además de no privarlos de libertad, es que si los privamos de libertad, no hacer intervenciones sobre ellos, porque el enganche que tienen con el mundo del delito es un enganche muy incipiente y puede desaparecer por el mismo efecto de la privación de libertad. Esto es algo bastante discutible, como se imaginarán, porque si uno se traslada al escenario real que tienen las prisiones en nuestros países, queda espantado de a dónde entran nuestros jóvenes ofensores y por tanto no hacer nada con nuestros jóvenes ofensores pensando que va a haber un desistimiento espontáneo con relación a la trayectoria del delito, eso puede ser, en mi opinión, bastante arriesgado y peligroso para el futuro de esos jóvenes, es decir, para que se mantengan en la actividad delictiva. La efectividad de los programas de intervención se asocian también a la solidez de sus bases conceptuales, a las características y a las condiciones de su implementación práctica. Esto es, para decirlo en la jerga Foucaultiana, no se puede decir cualquier cosa en cualquier tiempo y en cualquier lugar, es decir, no se puede hablar de cualquier cosa como si fuera un programa de tratamiento con conceptualizaciones alegres sin que esto tenga ninguna consecuencia. Voy a dar un ejemplo, ustedes lo pueden revisar en internet. Se ha ido desatando en los últimos tiempos, seguramente esto yo lo retome más adelante, y más adelante ya me estoy refiriendo a las próximas clases del próximo módulo, cuando entremos a caracterizar las prisiones argentinas, chilenas, nicaragüenses y uruguayas, uno empieza a ver, o yo he visto, en el caso de la reforma penal uruguaya, dos tipos de intervenciones cuya conceptualización, la solidez de sus conceptualizaciones, las características de su armado y las condiciones de su implementación práctica dejan mucho que desear. La primera de ellas es la alegre introducción de una técnica de la psicología como es el psicodrama. Es decir, y con esto no estoy diciendo que la técnica del psicodrama sea una técnica alegre.
recuerden, fíjense, vuelvan para atrás la grabación, van a ver que dije la alegre introducción. Sí, el psicodrama como técnica es una técnica muy importante, es una técnica muy interesante. El problema es que no se puede introducir alegremente dentro de las prisiones, aunque no más sea porque toda vez que terminan las instancias de trabajo eh, en sesiones de psicodrama, debería haber un soporte terapéutico que pueda sostener y dar continuidad por otros medios a aquellas cuestiones que se desanudan o que eventualmente puedan desanudarse luego de haber pasado por algunas sesiones de psicodrama. No existe ninguna técnica que por sí misma garantice, ¿verdad?, que su introducción alegre va a tener efectos positivos. Hay que ser muy cuidadoso y cuando uno dice muy cuidadoso, yo, y me hago cargo de lo que estoy diciendo, muy cuidadoso del respeto intelectual por la técnica que se va a introducir, pero también del respeto hacia lo que va a pasar con el otro cuando la técnica deje de operar en el interior de la vida cotidiana de los prisioneros. Porque si usted me dijera, bueno, yo voy a elaborar un programa de trabajo de forma permanente con la técnica de psicodrama, con todo el aparataje estructural necesario para sostenerlo, toda vez que las sesiones de psicodrama vayan concluyendo, perfecto, lo asumimos, no hay ningún problema, podemos avanzar en esa dirección. Pero si usted va a hacer 2 o 3 talleres de psicodrama, suponiendo de que eso significa una acción de rehabilitación, hay una distancia muy grande. Hay que distinguir, digamos, la introducción alegre de algún tipo de intervención de las intervenciones serias, de las intervenciones conceptualmente pensadas, planificadas, ajustadas a las características concretas de cada unidad y de cada población penitenciaria y a las condiciones en que esa práctica puede ser implementada y sostenida en el tiempo. Ese es un ejemplo que ha estado pasando o ha pasado en los últimos tiempos en la reforma penal uruguaya. El otro ejemplo es la introducción de, digamos, técnicas que yo las asocio a esta oleada del New Age que hay en nuestros tiempos, ¿no? Es decir, técnicas vinculadas a la meditación, y no me estoy refiriendo al yoga, ¿verdad? No me estoy refiriendo al yoga. Que son intervenciones que buscan, no sé, invitar a un supuesto, vamos a llamarle así, gurú de la meditación, eh, y se la publicita como talleres de meditación que van a redundar en beneficio de la salud mental de los prisioneros y de los funcionarios. En definitiva, son intervenciones que también se realizan sin planificación, sin sostenibilidad en el tiempo, sin criterios claros de para qué lo estoy haciendo, y lo único que terminan es rellenando, ¿verdad?, algunos espacios temporales de la vida en la prisión. Es decir, lo que se está planteando es que eso es justamente lo contrario de lo que se denomina efectividad de un programa de intervención. Un programa de intervención que busque ser efectivo, que busque ser eficaz, tiene que tener como componentes esenciales la solidez de sus bases conceptuales, el modo en que organiza su práctica de trabajo a partir de las características y de las condiciones que efectivamente existen en una prisión para poder hacer viable, digamos, las acciones prácticas que allí se den. Esto nos invita a nosotros a reflexionar con relación a algo muy complejo. Un programa puede ser un programa muy bien armado, con mucho éxito en un tipo de prisión, pero no necesariamente en otro, y eso no descalifica el programa. Lo que hace es que debería reorientar a los, digamos, organizadores del programa para que el programa se ajuste a las características y las condiciones del otro escenario en el cual no se puede replicar desde la A a la Z lo que se hizo en la prisión A con relación a lo que se quiere hacer en la prisión B, por poner un ejemplo, ¿verdad? Una de las evidencias muy importantes que hay con relación a los programas de tratamiento, a los programas de rehabilitación, es que efectivamente todos aquellos programas que se orientan a la educación y al trabajo
son programas que impactan favorablemente en la reducción de la reincidencia al mismo tiempo que mejoran la adaptación institucional de los prisioneros. Es decir, eh, tiene un efecto a posteriori, un efecto postpenitenciario, todos aquellos programas que buscan aumentar la escolarización y el aprendizaje de oficios o de profesiones, vamos a llamarlo así, tienen un efecto importante en la vida de los prisioneros toda vez que salen de la prisión, pero también tienen un efecto en lo que es el mantenimiento de la tranquilidad de la vida en la prisión, en tanto los prisioneros que atraviesan instancias vinculadas a programas de trabajo o a programas de educación terminan adaptándose rápidamente a las normas institucionales de la prisión. Y esto ya sé que puede despertar alguna intranquilidad, alguna crítica, yo la puedo acompañar efectivamente, pero lo cierto es que la evidencia lo que indica es eso. Bueno, los programas de educación y los programas de trabajo son los programas que más, más resultados brindan después cuando la persona sale en el afuera. Esto hay que matizarlo también, ¿verdad? Porque hay un elemento bien interesante, y yo lo voy a trabajar en el transcurso del próximo video, que va, digamos, como a sacarle el IVA a esta afirmación, y es el elemento que está vinculado no solo a la realidad económica y social que efectivamente recibe al liberado, sino que está fuertemente asociado a algo que ha sido poco trabajado en la criminología en América Latina. Solo he visto 2 o 3 trabajos en España, que es el problema de los antecedentes penales. Es decir, de qué manera, a pesar de toda la formación que se pueda dar en el interior de los programas de tratamiento vinculados a la educación y el trabajo, de qué manera la regla de los antecedentes penales o la regla de los antecedentes judiciales, como se le denomina en Uruguay, le saca el IVA al efecto positivo que puedan tener estos programas de educación y trabajo. Pero lo vamos a ver mucho más adelante cuando veamos esta cuestión en América Latina, ¿verdad? Los programas que se evalúan o los programas que existan en las prisiones, si son programas que se miran única y exclusivamente con relación a la cuestión de la reincidencia, uno puede correr el riesgo, ¿verdad? Y ahora yo voy a ir sobre mis propias palabras, de olvidar que los programas que se producen al interior de las prisiones pueden tener otros efectos que no tengan nada que ver con la reincidencia, es decir, son, vamos a decir, pueden ser programas efectivos en otras áreas colaterales de la vida del sujeto, como puede ser, por ejemplo, la tranquilidad de la prisión. Cuando yo le decía a usted lo del psicodrama, cuando le decía lo del gurú de la meditación, bueno, efectivamente esto pudiera no tener un impacto interesante sobre la reincidencia o sobre el mantenimiento de la trayectoria delictiva, pero puede traer como efecto que el prisionero está más entretenido y al estar más entretenido, entonces, digamos, las escenas de intranquilidad o de violencia al interior de las prisiones disminuyen. Es decir, hay programas que están hechos o parecería que tienen más efecto en áreas colaterales que en áreas vinculadas a la reincidencia. Una tarea interesante pudiera ser, una tarea de investigación interesante pudiera ser analizar cuáles son los programas que se realizan al interior de las diferentes prisiones para poder determinar a partir de sus contenidos, a partir de sus formas, de sus formatos de organización, cuáles son las áreas que atienden, ¿verdad? Eh, no me extrañaría, no estoy diciendo que eso vaya a pasar, estoy diciendo que no me extrañaría, y voy a dar un ejemplo en otra área que no tiene nada que ver con las prisiones para que se entienda lo que digo, no me extrañaría que encontremos que muchos de los programas que efectivamente dan contenido a la vida cotidiana de las prisiones tengan efectos colaterales en otras áreas que no son las áreas vinculadas a la reincidencia. Voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con la prisión, pero que ayuda a entender esto último que acabo de afirmar. Hace muchos años, probablemente hace
15 años, yo estaba muy interesado en los procesos de disciplinamiento en las escuelas, ¿no? En las escuelas primarias. Y recuerdo que le pedí a un grupo de estudiantes que en ese momento trabajaban conmigo que fueran a escuelas primarias, a los primeros niveles, lo que acá denominamos preescolar y primer grado, y contabilizaran mediante la medición del tiempo, es decir, cronómetro en mano, cuánto tiempo se empleaba en la clase, cuánto tiempo empleaba la maestra en la clase para enseñar algo, y cuando digo algo me refiero a la escolarización en un sentido más de contenido conceptual que otra cosa, y cuánto tiempo se empleaba en acciones de disciplinamiento. Porque en definitiva, una de las ideas que estábamos trabajando en aquel momento es que el aprendizaje de los niños, en función de algunos cambios que se habían producido con relación a este fenómeno de la tecnología y el uso de la imagen como elementos de aprendizaje, eh, se estaba desarrollando más por estas nuevas tecnologías que por los aprendizajes que se dieron en la escuela, que en definitiva en la escuela el aprendizaje más importante que debía atravesar un niño es el aprendizaje del disciplinamiento, el de quedarse tranquilo para que toda vez que ha estado tranquilo pueda ser objeto de un proceso de escolarización en el sentido, digamos, más de introducir contenidos teóricos o conceptuales en el proceso de avance de la escolarización. Lo cierto es que es cierto, es decir, los resultados que encontramos en esos trabajos es que el tiempo que empleaba la maestra en enseñar algo, y cuando me refiero a algo está vinculado a la lectura, a la escritura y demás, era mínimo con relación al tiempo que se empleaba con respecto a acciones de disciplinamiento. Bueno, esto es algo parecido a lo que a lo que los estoy invitando a hacer en alguna prisión. Agarren en la vida cotidiana de una prisión, descríbanla etnográficamente y vamos a entrar a analizar de qué manera las acciones vinculadas a tratamiento o intervención en esa prisión, y no solo lo estoy mandando como un deber, estoy sugiriéndoles una idea de investigación, están dirigidas a la problemática de la reincidencia o están dirigidas hacia otras áreas colaterales que producen efectos allende la problemática de la rehabilitación. Creo que van a encontrar que efectivamente la inmensa mayoría de las acciones están dirigidas a producir efectos en áreas colaterales que no están directamente relacionadas con el tema de la rehabilitación. Dentro de toda esta, digamos, concepción de la rehabilitación, dentro de todo este programa de investigaciones con relación a la relación entre rehabilitación y reincidencia, se reconoce, por lo menos en la literatura, en esto que se denomina el estado del arte, se reconoce como un puntal muy importante, tanto en los programas de trabajo como en los programas de investigación, a los canadienses como figuras relevantes en esta área, ¿verdad? Al extremo de que se plantea que se puede describir una denominada Escuela Canadiense de la Rehabilitación, cuyos autores fundamentales son cuatro psicólogos canadienses, Chandreau, Ross, Andrews y Bontas, ¿verdad? En definitiva, las interrogantes con las que este equipo inicial de trabajo de la denominada Escuela Canadiense de la Rehabilitación comenzó sus trabajos, es la misma pregunta que nos estamos haciendo desde que empezamos nosotros a tratar esta problemática de la rehabilitación. En primer lugar, ¿en qué grado logra el tratamiento correccional disminuir la reincidencia? ¿Verdad? Y bajo qué condiciones, ¿no? Este grupo de investigación, por aquello de las bases conceptuales con relación a cómo se entiende el delito, considera que la conducta criminal es siempre una conducta aprendida y por tanto están insertos todos estos factores que habíamos hablado al principio de la clase. Y además plantean que los programas que ellos han estudiado como programas
fracasados o como programas que fracasan, son programas que se caracterizan por no tener lo que ellos denominan integridad terapéutica, ¿verdad? La integridad terapéutica, y acá están haciendo una traspolación de algunas ideas del esquema terapéutico psicológico al esquema de la intervención en las prisiones. Para ellos un programa no tiene integridad terapéutica cuando la calidad de los contenidos es mala, cuando la formación de los responsables de la intervención es mala o es inadecuada, o cuando la sistematicidad de las acciones que se emprendan son de tipo no persistente, o cuando se dan estos tres elementos en definitiva. De modo que la primera cosa que ellos plantean es que los programas terapéuticos de trabajo, los programas terapéuticos, ellos no dicen programas terapéuticos, los programas de tratamiento tienen que tener esta integridad terapéutica entendida como calidad de los contenidos, es decir, apuntar efectivamente a aquellas áreas que efectivamente están comprometidas con el mundo del delito. Tienen que tener una sólida formación de los responsables de la intervención, es decir, no puede ser cualquiera, no puede ser una formación que se dé en 2 semanas, en 3 semanas, como uno puede observar en algunos cursos de capacitación, o como yo he podido observar en algunos cursos de capacitación que se dan a los operadores penitenciarios uruguayos, y que retomaré esto cuando veamos la reforma uruguaya en pleno. No, eso no es una formación y no es la formación de la que están hablando estos investigadores, y cuando no hay sistematicidad de las acciones. Si esas tres cosas no aparecen o esas tres cosas aparecen distorsionadas o alguna de ellas aparece distorsionada, entonces el programa en cuestión no tiene lo que ellos denominan integridad terapéutica, ¿verdad? Cito unas palabras de Gendreau y Ross en uno de sus textos, dice: ¿hasta qué punto el personal de tratamiento realmente cumple con los principios y emplea las técnicas de la terapia que supuestamente ofrecen, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto ellos están efectivamente formados para eso? ¿Cuál es el nivel de competencia del personal de tratamiento, ¿no? Es decir, ¿cuál es el nivel de formación, el nivel de preparación? ¿Cómo trabajan de duro? ¿En qué grado está diluido el tratamiento en el entorno correccional, de modo que éste llega a concebirse como un tratamiento únicamente en el nombre? Claro, ¿qué está diciendo? Si el programa de tratamiento está metido en una dinámica de la vida de las prisiones que tape la intensidad y la importancia del programa de tratamiento, entonces lo único que queda de esas acciones como programa de tratamiento es el nombre que se le va a dar. Eso es lo que en definitiva están planteando estos autores. Esto es algo que ustedes me han escuchado decir en otra oportunidad, o creo haberlo dicho en otra oportunidad, pero en definitiva lo que Gendreau y Ross y Bontas y el resto de los miembros de la escuela canadiense plantean es que en las prisiones, para el trabajo serio con los prisioneros, cualquier monedita no sirve, ¿verdad? Yo lo he dicho muchas veces, las prisiones no deberían, no se debería permitir que las prisiones se conviertan en el supermercado de los pobres, donde cualquier cosa que uno tire así pueda servir. No, en las prisiones cualquier monedita no sirve, por más que es evidente que cualquier cosa que uno haga en la prisión para mejorar la dinámica de la vida cotidiana de la prisión, va a mejorar la vida cotidiana de la prisión. Y esto es estrictamente cierto en la misma medida en que las condiciones de vida de la prisión sean más negativas. A ver, me explico. Si estamos haciendo vamos a suponer que nosotros nos inviten a trabajar en una prisión de super máxima seguridad, las max que le denominan. Las max, no hay salidas, no hay contactos, no hay nada. Y nosotros se nos ocurre organizar jornadas de cine. Bueno, esas jornadas de cine allí van a tener un impacto diferente, un impacto positivo diferente al impacto que pueda tener esas mismas jornadas de cines en una cárcel como Punta Rieles, donde esas actividades son actividades que forman parte de la vida cotidiana de todos los días en la unidad penitenciaria. Son efectos distintos, a pesar de ser la misma intervención, ante las características y las condiciones particulares de cada una de las prisiones, tienen efectos diferentes. En este caso, es un efecto que apenas sí pudiera impactar en mejorar la rudeza de las condiciones de vida. En el caso contrario,
es una intervención que se va a articular a otras intervenciones buscando ampliar el bagaje cultural de los prisioneros. Estoy inventando algo para que se entienda, en definitiva, a qué es a lo que se está apuntando, ¿verdad? Los resultados de lo que se denominan los metaanálisis, que es una técnica que en definitiva se ha como posicionado como la técnica más importante a la hora de hacer estudios de efectividad de los programas de rehabilitación con vistas a ver el impacto que tiene la reincidencia, indican que los programas más exitosos se enfocan en el trabajo con las variables criminógenas que han sido identificadas, que deben atender a las especificidades de las diferencias individuales, que no estén fundados en principios de disuasión, es decir, esta escuela canadiense, vuelvo a repetir algunos de los principios que habíamos visto al principio de esta clase, que los métodos tienen que tener una alta estructuración y deben combinar intervenciones individuales con intervenciones grupales. Esto es, no a las intervenciones altamente individualizadas y no a las intervenciones exclusivamente basadas en cualquier formato de grupalidad. No, debe haber una combinatoria de ambas para que aumente su nivel de efectividad. Y esto tiene la misma lógica de comprensión que habíamos desatado al principio de la clase de hoy, en tanto habíamos dicho que el prisionero no vive en soledad todo el tiempo, pero tampoco vive en grupalidad todo el tiempo. Entonces, habría que combinar ambos elementos, es decir, los métodos deben estructurarse de tal forma que si bien integren etapas o periodos de trabajo grupal, también tengan la posibilidad de salidas individuales para poder atender algunas cuestiones que por diferentes razones no emergen en los dispositivos grupales y viceversa, ¿verdad? Es decir, en el caso del Uruguay, ustedes van a ver, yo lo voy a explicar más adelante, hay un dispositivo altamente institucionalizado que privilegia la cuestión de la grupalidad. Bueno, vamos a ver cuáles son los límites, cuáles son los problemas que están asociados a estos dispositivos que buscan todo el tiempo convertir el problema en un problema de grupalidad cuando no necesariamente el problema sea de grupalidad, se resuelva a través de la grupalidad. Y la otra cuestión bien importante, y que en nuestros países lamentablemente esto no aparece así, es que estos investigadores plantean que los programas de tratamiento no deben limitar su clientela a aquellos delincuentes, vamos a llamarle así, de menor peligrosidad. Dicen exactamente lo contrario, ¿verdad? Los programas de tratamiento deben tener, dice la escuela canadiense, deben tener como primero a población objetivo a lo que históricamente se ha denominado a los delincuentes más peligrosos, y el hecho de que se trabaje con los delincuentes denominados más peligrosos les ha mostrado a ellos resultados mucho más positivos que el trabajo que se haya podido realizar con los denominados delincuentes menos peligrosos. Es decir, creo que esta es una cuestión bastante importante que en el caso de nuestros países colisiona directamente con lo que se denomina el esquema de progresividad. Ustedes no se olviden que en el esquema de progresividad, y yo lo voy a explicar con lujo de detalle cuando lleguemos al caso uruguayo en concreto, el esquema de progresividad implica el pasaje y el cumplimiento de determinadas normas de comportamiento para ir accediendo a ciertos beneficios que inicialmente el prisionero no tiene. En el caso de los denominados delincuentes peligrosos, una de las primeras limitaciones es la posibilidad de acceder a algún tipo de programa o de actividad tratamental o de programa de rehabilitación, debido a qué? A la peligrosidad de su delito. Bueno, los canadienses dicen exactamente lo contrario, dicen no, es la primera población con la que hay que trabajar y sorpresivamente, dicen ellos, es la población con la que más efectos positivos se produce, aunque no más sea porque tenés más tiempo para trabajar con ellos, ¿verdad? Los canadienses además plantean, y acá estoy repitiendo alguna cuestión porque estoy enfatizando directamente las ideas de la escuela canadiense,
que las intervenciones deben centrarse en trabajar los factores identificados como criminógenos que estén asociados a la continuidad de la trayectoria delictiva, que sean factores dinámicos que están presentes en la trayectoria delictiva. Y me quiero desmarcar acá un poquito para que se pueda entender, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, hay factores históricos y hay factores dinámicos. Algunos factores históricos son estáticos, es decir, yo no los puedo cambiar, el tipo nació en tal lugar, eso yo no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar las dinámicas que están asociadas a que la persona haya nacido en tal lugar y se focalizan en el trabajo para atender esas dinámicas y no para cambiar factores que no pueden cambiar, ¿verdad? De ahí que la, la intervención que se realiza desde esta perspectiva sea siempre una intervención ágil y que presta mucha atención a las cuestiones cambiantes de la vida del sujeto, apuesta a las cuestiones cambiantes de la vida del sujeto. Ellos priorizan, ya lo avanzaba anteriormente cuando refería a esta cuestión de los delitos peligrosos, el trabajo con poblaciones que presentan un mayor compromiso delictivo, que los programas deben ejecutarse y desarrollarse y evaluarse no solo por un personal altamente especializado, sino con un personal que pueda darle continuidad a sus acciones en el post-egreso, es decir, que el trabajo no culmine cuando el sujeto sale en libertad, sino que haya un periodo en que todavía el sujeto que ha sido liberado esté enganchado al desarrollo de la dinámica de tratamiento, la dinámica de trabajo antes de haber salido de la prisión. Y la otra cuestión importante y que se olvida con mucha facilidad y que es uno de los riesgos que se corre cuando se elaboran programas estandarizados, que los programas deben organizarse bajo lo que ellos denominan el principio de la correspondencia específica, es decir, las acciones y las tareas que se organizan deben ser acciones y tareas que se correspondan con el tipo de población con la que voy a trabajar. Si mis acciones y mis tareas están dirigidas a cuestiones vinculadas, vamos a poner un ejemplo así muy grosero, pero para que se entienda rápido, a las problemáticas vinculadas al ejercicio de la sexualidad, bueno, yo no lo voy a hacer con una población objetivo que esté eh, privada de su libertad por el delito de hurto, porque no parecería, y esto no significa que no sea importante, significa que no se corresponde con las características de la población objetivo. Si las acciones y los contenidos están vinculados a el desarrollo saludable de la sexualidad, y no sé qué quiere decir esto, pero no importa, se entiende la idea, yo debo elegir como población objetivo a aquellas personas que están privadas de su libertad por delitos vinculados a cuestiones relacionadas con la sexualidad, ¿verdad? A pesar de todos estos estudios, ¿sí? A pesar de toda la insistencia que se ha hecho con relación a la importancia de la rehabilitación, a la importancia de los programas de tratamiento, la lucha entre la rehabilitación y lo que se denomina la cárcel dura, ¿verdad? No ha ido desdibujando la relación que hay entre principios de disuasión y reincidencia, ¿verdad? Es decir, la organización de la prisión, de la vida en prisión, bajo los principios de la disuasión, siguen siendo fuertes. Panorama discursivo, yo voy a poner algunos ejemplos para que esto se vea y lo voy a poner como ejemplo de nuestros países, ha sido, digamos, el elemento que ha ido permanentemente dibujando la situación de nuestras prisiones. El primer efecto de esto que estoy planteando es el ascenso vertiginoso de la población encarcelada. Yo he ido reconstruyendo, lo voy a poner a disposición de ustedes, la población encarcelada de todos los países de América Latina. ¿Sí? El número de encarcelados desde el año, si la memoria no me falla, 1992, hasta el último dato que tengo disponible, que es del año 2015, de todos los países de América Latina, para que ustedes vean el ascenso vertiginoso de la población encarcelada. ¿A partir de qué? A partir de la acción de lo que uno puede denominar el populismo punitivo,
el auge y la dominancia fuerte de los principios de disuasión como principios que organizan una eventual o una posible reducción de la reincidencia. Es decir, esto es la permanencia de lo que los brasileños llaman la cárcel dura, ¿verdad? La primera contradicción de este primer efecto es que, a pesar de que es invocada la disuasión en nombre de la seguridad pública, la disuasión no consigue abatir la situación de los delitos. No solo no consigue abatir la situación del comportamiento de los delitos afuera, sino que no consigue abatir la situación de los delitos dentro de la propia prisión. Es decir, no es cierto, y las evidencias empíricas las hay, la Procuración Penitenciaria tiene mucho trabajo sobre esto, APP también en su banco de la infamia también tiene algunas evidencias importantes. No es cierto que mientras más dura sea la cárcel, más bajan los delitos. Esto no es cierto ni para fuera de la cárcel ni para dentro de la cárcel. La primera característica de este dominio de la relación entre disuasión y reincidencia, de esta figura de la cárcel dura, es que termina institucionalizando el miedo y termina institucionalizando el miedo y su uso bajo principios de sentido común. Es decir, hay todo un conjunto de ejemplos que pueden servirnos para esto. Por ejemplo, el aumento de los años de condena que uno empieza a ver en los cambios en los códigos penales de nuestros países, las restricciones y limitaciones a los beneficios y reducción o las posibilidades de acceso a reducción de las condenas o las salidas transitorias, la generación de nobles espacios, nuevos espacios, por lo menos para las cárceles latinoamericanas de supermáxima seguridad, cárceles de mínimo contacto con el otro, no solo entre prisioneros, sino también entre funcionarios y prisioneros. Y de alguna forma, para ir cerrando esta primera parte de la relación entre rehabilitación y reincidencia, toda la evidencia empírica que hay a partir de el efecto este que tiene la relación entre disuasión y reincidencia, la primera evidencia empírica, repito, que hay, lo que muestra es que si la cárcel, vieron ustedes que Michel Foucault, Vigilar y Castigar, dice, en la prisión el vicio conserva su audacia, ¿sí? Y esto, si bien es una retórica muy elegante de Foucault, en definitiva lo que está planteando también es que aquel espacio construido para el respeto y el mantenimiento de las leyes de la legalidad no consigue ahí mismo, en ese espacio, el respeto y el mantenimiento de la legalidad, ¿verdad? Entonces, de suyo va la siguiente afirmación. Si la cárcel como medida, y esto es cierto, aumenta la reincidencia, es decir, hay más probabilidad de reincidir en el delito si uno ha estado preso que si uno no ha estado preso, la evidencia empírica de nuestros días lo que muestra es que esta cárcel dura, esta cárcel dibujada bajo los principios de la disuasión, que se aparece siempre como un perro de casa custodiando la puerta de la rehabilitación, esta cárcel dura aumenta la reincidencia mucho más que la cárcel que hasta ahora habíamos conocido. De modo que la pregunta, y con esto cierro esta primera parte de la clase de hoy, la pregunta que se impone es ¿cuál es el futuro que elegiremos en América Latina para el trabajo en las prisiones, toda vez que estas son las evidencias empíricas que hay, digamos, en el campo de la investigación de las relaciones entre rehabilitación y reincidencia? Es una pregunta para reflexionar y que me permitirá a mí en la próxima sesión que he grabado discutir algunas de estas problemáticas con